Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 28 de marzo del año 2024. Comenzamos con Notas Rápidas. Hoy se publicó la lista de los mejores sistemas de salud del mundo. La lista nos dice que el primer lugar en sistemas de salud es Suecia. En segundo lugar, tenemos a Canadá. En tercer lugar, tenemos a Finlandia. Y en cuarto lugar, se encuentra Dinamarca. México, que también aparece en esta lista, se encuentra entre los peores sistemas de salud, en el número 72. Esta lista la publica el US News World Report. Y bueno, pues esta información nos indica qué tan falso, qué tan alejado de la realidad, qué tan traicioneras fueron las promesas del presidente López Obrador cuando dijo que tendremos un sistema de salud como Dinamarca. Si fuera el caso, pues México sería el cuarto lugar dentro de esta lista, para posteriormente decir que México tendría el mejor sistema de salud del mundo. A lo único que se dedicó el presidente López Obrador fue a entregar millones de dólares a la Cuba comunista, a la Cuba castrista, para atraer agentes comunistas disfrazados de médicos. Eso es lo lamentable de este sexenio, entre muchas otras cosas. Exhiben el ecocidio del Tren Maya. Diana Vega Gálvez, hija de la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, ingresó a las cuevas que se encuentran debajo de la construcción del Tren Maya de López Obrador y halló cosas lamentables. Las aguas que antes eran cristalinas, azules, ahora se encuentran contaminadas de óxido, de grasa. Dice que nos están quitando lo más sagrado que tenemos, que es la naturaleza. Bueno, no es exactamente lo más sagrado, le diría a Diana, pero sin lugar a dudas es algo muy importante para la preservación de nuestras vidas y salud. Están destruyendo algo que es irrecuperable, un espacio, un medio ambiente que no se va a volver a reparar de toda esta destrucción del Tren Maya. Esto ya es perdido, ya es otra de las cosas que nos robó López Obrador. Compartió esta información a través de su cuenta de X. La encuentran como Diana X. Vamos con otra nota. Migrantes no aceptan los 11,000 pesos que les ofrece López Obrador como una especie de incentivo, ya no dijéramos soborno, pues para que regresen a sus países de origen, a la socialista Venezuela o a la que está convirtiendo en chavista a Gustavo Petro, exterrorista del M-19 y muy amigo supuestamente de López Obrador. El periódico El Sol de México entrevistó precisamente a migrantes venezolanos y colombianos quienes rechazaron la supuesta ayuda, el robo que quiere hacer López Obrador de quitarnos 11,000 pesos por cada migrante repatriado desde los Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Los colombianos aseguraron que pues ellos se fueron de su país, donde incluso ganaban mucho más que esta supuesta ayuda. En el caso de estos migrantes colombianos, acusan que el régimen chavista de Gustavo Petro elevó los costos de vida tanto que ya no les era rentable. Así que, no gracias, es muy poco dinero, es lo que le dicen los migrantes colombianos y venezolanos a López Obrador. No quieren regresar a sus países de origen, donde hay un gobierno chavista, quieren seguir su camino a los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que, bueno, si comparamos lo que se gana
en México, en Colombia, en países de este tipo, en países dominados por el chavismo, y se compara con el ingreso que podrían tener en dólares en Estados Unidos, el soborno ofrecido por López Obrador, aunque nos puede salir devastadoramente costoso, no es lo suficientemente atractivo como para regresar a Venezuela o a Colombia. Continuamos. Escuchas a Héctor Sanz en radio. Vamos ahora con las principales portadas de los periódicos de México. Periódico El Universal, el gran diario de México, nos presenta: arcas, es decir, el dinero de México para el Tren Maya. Han estado abiertas las arcas del Estado mexicano y sin control. Las auditorías que se le han realizado a la obra del Tren Maya señalan que existen graves irregularidades en la compra de predios. Hay la compra de varios predios que supuestamente eran para la construcción del Tren Maya y no se utilizaron para la construcción del Tren Maya. ¿Se acuerdan que hubo un escándalo de corrupción precisamente con la familia Mollinedo? La familia del supuesto conductor del Suru que llevaba a López Obrador a recorrer el país asegurando que únicamente tenía 200 pesos en su cartera. Ahora sabemos que sí, probablemente podía andar con 200 pesos en su cartera, porque todo lo demás era pagado por el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie del cártel de Sinaloa. Las auditorías señalan irregularidades como la compra de predios que no se utilizaron, anticipos a la Comisión Federal de Electricidad, de los cuales no existen facturas, y presupuesto para proteger sitios arqueológicos donde nunca hubo sitios arqueológicos. Esta es una columna de Enrique Gómez en el periódico El Universal y sin lugar a dudas es una noticia muy importante. Muy buenas portadas ha tenido el periódico El Universal. Previamente nos reveló que desde el 6 de febrero se conocía el posible descarrilamiento del tramo 3 del Tren Maya cerca de la estación Tixcocop, pero que el gobierno de López Obrador no quiso hacer nada para evitarlo. Los memes en redes sociales no se han hecho esperar y ponen al rey Gustavo y a la reina Silvia de Suecia, pues celebrando el no haberse subido al Tren Maya, pues ya se ha descarrilado. Demandan en Estados Unidos a una aerolínea mexicana, a la aerolínea que creó López Obrador, la mexicana, que es un instrumento para sobornar al ejército, no a todos los militares, sino únicamente a los altos mandos. El SAT Aero Holdings acusa que esta aerolínea estatal, esta aerolínea llamada Mexicana Militar o algo así, incumplió un contrato sobre arrendamiento de aviones. Recuérdese que comenzó a tener más aviones. Se habla que deben más de 840.9 millones de dólares. Entonces, bueno, pues ahora se le ha demandado a Mexicana por daños y perjuicios. Y esto obviamente que tiene consecuencias. ¿Se acuerdan del fracaso de Gas Bienestar? Bueno, pues precisamente en esto va a terminar tarde o temprano, porque no son rentables, el aeropuerto de Zumpango y Mexicana de Aviación. Todo parece indicar. Presenta también en su portada lo siguiente: Jesús en reclusión. Como cada Semana Santa en el reclusorio Oriente, los presos se alistan para escenificar el Vía Crucis. Juan Alejandro lleva 4 años personificando a Jesucristo. Dice que en el teatro ha encontrado una fuga para el encierro en la prisión. Bueno, ese hombre está en prisión porque cometió un delito, pero al parecer quiere enmendarse y personifica en una obra, sí se le puede considerar como una obra de teatro, pues se escenifican la crucifixión o la pasión de Cristo. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo dijo: vengo a buscar a los pecadores.
no a los santos, ¿verdad? Viene a buscar a los que están enfermos, como el médico. Vamos con otra nota. Oposición dice que Andrés Manuel López Obrador controla la pantera del narco. O sea, le piden a López Obrador que controle a la pantera del narco. Esta es una columna de Alberto Morales y Pedro Villa y Caña. Luego de que Andrés Manuel López Obrador advirtiera que si se anula la elección presidencial del 2 de junio, pues ocasionaría o sería como soltar al tigre o a muchos tigres, la oposición acusaron que pues que el presidente debe de calmarse y que debe de controlar a la pantera del narco. Porque sí es muy grave la amenaza del presidente sobre que no va a respetar si pierde las elecciones. A ver, si las votaciones no resultan favorables para Claudia Sheinbaum, o si se tienen que anular votos que fueron del narco, o donde no hubo certeza para que se realizaran las votaciones, el presidente no tiene derecho de amenazar las instituciones ni mucho menos al país con un episodio de violencia, que precisamente se refiere a eso cuando dice que va a soltar al tigre. Ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones López Obrador, que él se está preparando, él se está organizando un autogolpe de Estado para justificar la anulación de las elecciones, y muy probablemente denuncian analistas muy importantes como Carlos Merino, si no mal recuerdo, que podría incluso hasta querer reelegirse, generando una tormenta perfecta para desconocer los resultados electorales. Hay que tener mucho cuidado con esto. No porque no seamos el presidente es el principal irresponsable, el que está llamando a atentar contra la democracia, contra la certeza de nuestras elecciones. Pero aunque no seamos presidente, tenemos que siempre respaldar las instituciones y tener el cuidado de que el presidente no siga con esta narrativa de que pues las votaciones no son válidas o que no hay certeza, porque él lo que quisiera es precisamente darse un autogolpe para intervenir contra la certeza de nuestras elecciones. Vamos con la siguiente portada, la portada del periódico Excelsior. Han recobrado el cuerpo del mexicano que se había perdido en el terrible choque de un barco de carga, esto en Baltimore. El Instituto Nacional Electoral denuncia que existen trabas para la fiscalización de los partidos. De 69 solicitudes de información enviadas a la Unidad de Inteligencia Financiera, controlada por López Obrador en el año 2023, solo respondió 9. 9 de 69, es decir, faltan 60. Este año fueron 3 enviadas y no tienen ninguna respuesta por parte de la UIF. Piden, por tanto, una mayor cooperación con las dependencias del Estado. Evidentemente, pues López Obrador oculta, o mejor dicho, la UIF oculta muchas irregularidades financieras en los gastos de campaña y de precampaña, y por supuesto que más importante aún, de la campaña ilegal que sostuvo durante 5 años Claudia Sheinbaum con el respaldo del presidente. Regulan la eutanasia en animales en la Ciudad de México. Esto que siempre ha ocurrido, ahora pues se regula por una ley. Existe una ley de protección y bienestar de los animales que ahora regula las pensiones, centros de adiestramiento, los que se dedican a ser paseadores de mascotas, la aplicación de la eutanasia y otros aspectos. Bueno, pues es importante que exista un marco legal de cómo se tiene que hacer precisamente esto de la eutanasia con los animales enfermos. Buzón de voz, otra vía para que le roben su WhatsApp. Algunas telefónicas permiten conmutar el buzón del celular. Y bueno, dicen que esa sería otra de las vías por las cuales se puede robar la cuenta de WhatsApp. Tribunal congela la ley tejana que permitía no solo detener migrantes, aquí hay un error en el titular, de hecho sigue vigente, que
que las autoridades de Texas puedan detener y deportar a los migrantes. Lo que implicaba la ley de Greg Abbott, el gobernador de Texas, son penas muy elevadas para sancionar precisamente la migración irregular, que es distinto. Hacienda pide un gasto moderado para el año 2025. Para el año 2025 el crecimiento del Producto Interno Bruto sería de 2.5% debajo del promedio del año 2023 y del año 2024, una importante desaceleración económica. Esto lo advierte la Secretaría de Hacienda del mismo López Obrador. ¿Y qué es lo que ha hecho López Obrador en este año 2024? Bueno, pues desde finales del año 2023, programar un endeudamiento masivo contra México. Endeudarnos por más de 2 billones de pesos, pues es mucha la necesidad de corromper las elecciones. Y esto sobre todo cuando la encuestadora que ha sido más clara en sus resultados, Massive Caller, está señalando que Xóchitl Gálvez se encuentra a 5 puntos de alcanzar a Claudia Sheinbaum. Entonces, se levantan todas las preocupaciones del régimen de López Obrador sobre posiblemente perder el país, el control del país. Que sería, bueno, la pérdida de la candidatura de Sheinbaum sería que el narco pierde el control de la presidencia de México. Vamos entonces con nuestra siguiente portada. Es del periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda de López Obrador. El INE, la elección no está en riesgo, todo avanza en tiempo. López Obrador no ve motivo alguno para anular los comicios. Está, como siempre, mintiendo, porque él es lo que él quisiera, ¿no? Por eso es que habla de que le van a dar un golpe técnico. Se crearon en febrero casi 500,000 de empleos. Sí, lo que destacó el Claudia Sheinbaum en su red social, en su cuenta de X. Sin embargo, lo que ella no revela es que todos estos empleos son en la informalidad, en su mayoría, y tienen una característica terrible que es la pobreza laboral, que quiere decir que por más que tengan trabajos, 1 o 2, yo creo que solo se puede tener 2 trabajos, hay gente que tendría 3, pero serán muy escasos, ni con lo que ganan en esos 2 empleos les alcanza para vivir adecuadamente. Ese es el problema de la pobreza laboral. El peso amplía sus ganancias. No, es completamente equivocado escribir de esta forma. Dice el periódico La Jornada, el peso amplía sus ganancias, se cotiza en 16.56 pesos por dólar, que en realidad sería 16.560 pesos por cada dólar, por $1. Pero no es eso lo que él dice que amplía sus ganancias, porque un peso pues no es una cuenta de banco, no es una cuenta en la que se esté ahorrando dinero, es a lo sumo una acción a su vez respaldada en dólares, que eso es algo que pocas personas saben. Es un dinero papel moneda respaldado en dólares de las reservas que tiene México en dólares. Entonces, no es por ahí por donde se tiene que analizar el caso. Lo que pasa es que por la alta inflación que ha ocasionado López Obrador, la alta inflación que revelan que el poder adquisitivo del peso es cada vez menor, porque cada vez compramos menos cosas con más pesos mexicanos, cuando debiera ser al revés, comprar más cosas con menos pesos. Si se estuviera valuando, si se estuviera combatiendo la inflación, debería de ser así. Entonces, por la alta inflación que existe, el Banco Central eleva las tasas de interés para combatir precisamente esta creciente inflación, lo cual a su vez resulta en que muchos extranjeros vengan a invertir en títulos al valor, en mecanismos de inversión de plazo fijo, y entonces lo que ocurre es que eso figura este espejismo solamente ante el dólar de que el peso pues ha recuperado un poco de valor o que se ha apreciado un poco con relación al dólar. Pero en la realidad de los hechos, al interior de México, un peso no te alcanza para nada. Y de hecho ya está ocurriendo, tal es así, que Banjico anuncia la desaparición del billete de 20 pesos para el año 2025.
se emitirá una moneda que, pese a tener la misma denominación que el billete, por el hecho de ser una moneda, significa una pérdida del valor adquisitivo del peso mexicano. Claro que todo esto no lo explican la redacción tendenciosa, amarillista de La Jornada. Esto lo escribe, por ejemplo, Clara Cepeda, que hablan del superpeso. No hay ningún superpeso. No es la divisa más utilizada en México, ni nadie quiere tener sus ahorros en pesos mexicanos. Andorra detiene más de 100 millones de euros del abogado priista Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pues el comentario que podemos hacer es que Enrique Peña Nieto está plenamente tranquilo, pues está protegido por la corrupción del narcopresidente AMLO. Eso lo sabemos perfectamente todos. Con Afor se dispararon los incendios a 120 incendios forestales en México en plena Semana Santa. Lo que no dice el periódico La Jornada es que el presidente López Obrador le recortó el 33% de los recursos, que destacamos precisamente ayer en la sección de periódicos, de portadas. López Obrador es un ignorante, Petro es un asesino terrorista, declaró el presidente de Argentina, Javier Milei. Colombia retira su embajada de Argentina por el insulto que calificaron del ultraderechista Javier Milei. A ver, Petro no es el responsable de que estos migrantes ni siquiera acepten esos 11,000 pesos que les da López Obrador para regresarse a su país. Petro no es realmente un terrorista, exterrorista del M-19, ligado a FARC, ligado a Hugo Chávez, ligado al ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Por supuesto que es un asesino. El presidente de Colombia está plenamente demostrado que es un asesino y que recibió dinero del narcotráfico. Ahí tienen al fiscal que logró interrogar al hijo de Petro, Nicolás Petro, y confiesa esto. Entonces, ¿cuál es el problema? A las cosas hay que llamarlas por su nombre. López Obrador, un ignorante, pues si no lo es, vaya que sí lo parece, porque sus declaraciones que intentan inducir al error se basan en mentiras. Y por ello, bueno, se finge ignorante de las cosas que ocurren en el país. El presidente es un ignorante con voluntad, es voluntariamente ignorante. Ignorante de los más de 200,000 desaparecidos en su gobierno, ignorante de los más de 181,000 homicidios dolosos que se han cometido en su gobierno. Se hace el ignorante también de la corrupción de sus hijos en el Tren Maya. Plenamente acertado lo que dijo Javier Milei sobre López Obrador. Es un ignorante, pero sí, es un ignorante tendencioso, porque no es ignorante de lo que no le conviene, ¿verdad? Es ignorante solamente de lo que no le conviene. De lo que le conviene, dice saber mucho. Y esa fue la forma en que el presidente de Argentina, que es uno de los más populares, pues tiene este enfrentamiento con dos de los peores cuadros de la política de Iberoamérica en este momento, que es López Obrador y Gustavo Petro. Dos que están ocasionando la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos. Vamos ahora con la portada del periódico Milenio. Les digo que todo va muy mal con Milenio cuando te pones a revisar pues quiénes son los que aparecen en las columnas de opinión. Jorge Cepeda Patterson, pues es un empleado de Morena, dice: percance en el Tren Maya, llamado de atención por las prisas de la 4T. ¿Llamado de atención? No. Es realmente un desastre que una obra que tiene un sobrecosto de más de 120,000 millones de pesos se haya descompuesto en menos de 2 meses. Desde la última inauguración, porque si lo queremos ver desde la primera inauguración, han pasado 100 días. Está nuevo y parece de 100 años. Regina Reyes Heroles presentó Activismo financiero en el mundo y su ausencia en México. ¿Activismo financiero? Pues sí, hay poco activismo financiero, hay
pocas personas que se pongan a exigir que se investiguen los malos manejos del Banco del Bienestar, por ejemplo. Sergio Gutiérrez Luna presenta campañas electorales, el árbitro y la irrupción de las redes. En su portada principal, el periódico Milenio destaca: la SFP, la Secretaría de la Función Pública, impone sanciones por 1.600 millones de pesos a 405 empresas tranzas, supongo que se refiere a corruptas. La mitad quiso defraudar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE. Las principales faltas son por presentar datos falsos, mentir al Servicio de Administración Tributaria e incumplir con los contratos. Un artículo de Laura Sánchez Ley. Vía Crucis Migrante indemnizan a 29 familias tras el incendio en Juárez. Pero es que ese no es el problema es que no hay culpables, no están los responsables realmente en prisión. Cientos de migrantes avanzaron hacia Villa Comaltitlán, en Chiapas, en el tercer día del recorrido de la nueva caravana migrante, mientras que el Instituto Nacional de Migración informó que ha indemnizado únicamente a 29 personas de 40 familiares indocumentados que fallecieron en el incendio de 2023, hace un año. Recuérdese que ya aparecieron los videos, ya aparecieron los audios, en que son precisamente los funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México que deciden voluntariamente dejar encerrados a los migrantes para que se quemen. Dejaron que 40 personas murieran quemadas vivas. El presidente López Obrador no es autoridad de nada para reclamarle a Greg Abbott, gobernador de Texas, que respete a los migrantes. No es autoridad de nada para exigir respeto a los migrantes. ¿Por qué? Pues por esto. Porque en México se han cometido los crímenes más atroces contra los migrantes, para que Estados Unidos no se tenga que manchar las manos. Chocan Claudia y Xóchitl Gálvez por el asunto de los programas sociales. La primera, Claudia, difama que Xóchitl quiere acabar con los programas. Xóchitl le dice que no hay la necesidad de acabar con los programas y además le recuerda que el dinero de los programas sociales no es propiedad de López Obrador ni de Claudia Sheinbaum. ¿Se acuerdan de ese video que les mostré sobre que están comprando votos para Claudia Sheinbaum? Que están dando hasta 1,000 pesos por la credencial de elector. Pues ahí les entregan una carta en que les dicen que la doctora Claudia Sheinbaum les está entregando ese dinero, como si fuera de su propiedad. Quien amenaza con quitar los programas sociales son en realidad la gente de Morena, porque les están diciendo que si no votan por Claudia, perderán los programas sociales. Entonces, este choque sí es importante, y es uno de los choques que hemos visto entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, por los programas sociales, porque si la gente se da cuenta que los programas sociales no son propiedad de López Obrador y que se seguirán dando aunque no esté alguien de Morena, eso le preocupa mucho a Claudia Sheinbaum, porque entonces no tienen nada que ofrecer, y en efecto, no tienen nada que ofrecer a los votantes mexicanos. Y en efecto, ese es todo el razonamiento, porque Morena no dio mejor sistema de salud, ni tampoco ha podido brindar seguridad, ni tampoco ha podido brindar confianza en las instituciones, es decir, que se acabara la corrupción. Lo único que han hecho es ofrecer dinero fácil. Y si el dinero fácil o los programas sociales van a continuar con Xóchitl Gálvez, con la posibilidad además de mejorarse los sistemas de salud, regresar el seguro popular, regresar lo que sí funcionaba y que destruyó López Obrador, pues eso sí es atractivo. Eso sí que es atractivo para los votantes. Recuérdese que los votantes votan por el candidato, no precisamente por el partido. Por eso es que Xóchitl, si bien no se encuadra en los antiguos partidos, puede ser incluso más atractiva que Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum la podemos relacionar con muchos empresarios corruptos que apoyaron a Enrique Peña Nieto, con el Partido Verde Ecologista de México o con el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari.
Por eso, a pesar de que Claudia Sheinbaum siempre ha sido muda y huye, tiene temor, pavor a cualquier foro ciudadano donde puedan hacerle preguntas que ella considere difíciles o en las que se podría equivocar, únicamente en este tema ha tenido desde lejos un cruce de palabras con la candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez. El periódico Milenio también destaca: sequía. Se activaron en 24 horas más de 20 incendios forestales y se debe precisamente a que todo se encuentra muy seco. Jorge Álvarez, el candidato del que nadie habla, alega que fraude al emesista, tribunal tumba a Álvarez Maínez y otros spots que había emitido. Él afirma que le hicieron un fraude o algo por el estilo, y la respuesta de la autoridad es: ya te dijimos que no puedes hacer afirmaciones falsas en tus spots, y lo vuelve a hacer. Por eso es que han retirado muchos de sus spots. Una campaña completamente perdida. López Obrador dice: irracional anular la elección. Es como soltar varios tigres. O sea, la amenaza, ¿no? La amenaza del presidente con soltar la violencia de los narcos en las calles si no le entregan el poder del país a Sheinbaum, dice él. Rescatan cuerpo de un mexicano en Baltimore y se sigue la búsqueda de otro que también se reportó como desaparecido. Vamos con nuestra siguiente portada. Periódico Reforma. Bueno, destaca que Javier Milei considera un halago, esto en una entrevista con Oppenheimer, consideró que es un halago que un ignorante como López Obrador lo critique. Javier Milei consideró un halago que López Obrador lo critique, que un ignorante hable mal de mí me enaltece, dijo, mientras que de Gustavo Petro de Colombia lo calificó como un asesino terrorista, lo que causó la expulsión de los diplomáticos de Bogotá, o sea que expulsaron a los diplomáticos de Argentina de Bogotá. Y eso es lo único que puede hacer Gustavo Petro contra Javier Milei. Además de que ya saben que se financian todas estas redes de bots para tratar de desprestigiar al presidente argentino. Arranca la MLB con la estrella Shohei Ohtani en los Dodgers y cerca de 30 mexicanos participando en el mejor béisbol del mundo. Vamos entonces con lo principal de la portada del periódico Reforma. El Corazón de México presenta: demandan en Estados Unidos a Mexicana de Aviación, la aerolínea estatalista sin futuro que López Obrador creó con recursos públicos. Acude firma cuestionada a tribunales de Nueva York. Exigen hasta 838.5 millones de dólares del gobierno mexicano por un contrato firmado por el alquiler de varios aviones. También exigen otros 2.4 millones de dólares por los costos legales, por las costas legales que genere este proceso. Pues ahí está, Mexicana de Aviación fue creada con corrupción. Rentaron unos aviones, pero no les pagan, y entonces es necesario que ellos los demanden. Otro fracaso de López Obrador. Y que tenemos que pagar nosotros, que tiene que pagar el nombre de México, el desprestigio del nombre de nuestro país. Aprietan cinturón a próximo gobierno. Bueno, ya habíamos comentado que la Secretaría de Hacienda está solicitando que le bajen a los gastos porque ahora sí hay un déficit fiscal récord, ¿sí? Lo habíamos comentado, que el gobierno de López Obrador está gastando mucho más de lo que recauda. Y esto solamente puede ser con ayuda de una poderosa droga, que es solicitar préstamos internacionales, endeudar el país. Reportan 19 estados ya 130 incendios. El día de ayer nos dormimos con 120 incendios. Ahora son 130 incendios activos en 19 estados. Se están comiendo todos los árboles, todo lo que
pues facilita que tengamos un medio ambiente más limpio y fresco. México registraba hasta ayer 110 incendios activos en 19 estados. Esos 110 incendios afectaban a más de 8,000 hectáreas, según el último reporte de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, a la cual le quitó los recursos López Obrador. Del total de siniestros, 24 se encontraban en áreas naturales protegidas. Las entidades con más superficie afectada son Hidalgo, con 1,819 hectáreas, Veracruz, con 1,725 hectáreas, y el Estado de México con 1,295 hectáreas. Por números de incendios, el más importante sería el Estado de México, no por extensión de terreno. En México, en el Estado de México hay muchos incendios, pero no en gran extensión de terreno, varias hectáreas. Son 24 incendios activos, en Chiapas 16, en Michoacán 13 incendios, en Guerrero 12 incendios y en Oaxaca 10 incendios. Y el presidente, bueno, pues dice que esto no es importante. El presidente sigue metido en sus conspiraciones políticas y preparando su autogolpe de estado. Roba misma banda 2 veces en menos de 4 horas. 2 tráilers que transportaban piezas de tecnología fueron asaltados con violencia en un lapso de no menos 4 horas por la misma banda, primero en la autopista México-Querétaro y después en el circuito exterior mexiquense. Eso lo encuentran en la página número 2 del periódico Reforma. ¿Qué más? ¿Qué más nos presentan? Chocan en gabinete por veto al herbicida. ¿Se acuerdan que pues se tiene que volver a permitir la utilización del glifosato? Porque se descubrió que los otros herbicidas son peores, son más tóxicos que el mismo glifosato. La prórroga al uso y comercialización del glifosato puso en evidencia que dentro del mismo gobierno de López Obrador hay personas que no comparten las mismas ideas. Ya saben que Clara Brugada odia a Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum odia a Martí Batres, Marcelo Ebrard odia a Claudia Sheinbaum y así sucesivamente, ¿no? Claudia Valderas pues odia completamente a, ¿cómo se llama? El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así. Bueno, pues ocurre que dentro del mismo partido Morena no están de acuerdo con esto, que se siga utilizando el glifosato. Y es que recuerden que los intereses de la izquierda son siempre que todos nuestros productos sean importados de los Estados Unidos, que todos los alimentos sean importados de Estados Unidos. Esa es la principal intención, porque prohíben el glifosato, pero no prohíben que se utilice en productos que se hacen en otros países. Y ahí se desmorona la mentira del ecologismo. Una mentira del ecologismo de López Obrador demostrada por la destrucción de la zona ambiental donde se está construyendo el Tren Maya. Periódico El Financiero presenta: sigue el peso imparable, recupera niveles de hace 8 años. Vean el amarillismo. Yo no sé si toda la redacción del periódico El Financiero sea así de amarillista, pero en serio, si siguen hablando así, ya no le podremos llamar a este periódico El Financiero. Le tendremos que llamar El Amarillista o de otra forma, porque no existe ningún superpeso. La inflación es un monstruo en nuestro país. Lo que sí existe es la superinflación. Vamos a hablar de la superinflación. Ni siquiera son capaces de explicarles por qué se encuentra así el tipo de cambio. Que no es por algo bueno. Se encuentra así por las altas tasas de interés que tiene que mantener Banjico para combatir la inflación. Formalización de partidos, denuncias ante el INE. Se formalizan las denuncias ante el INE por diversas irregularidades en estos procesos electorales. Vamos con la siguiente portada. Periódico El Economista. Refinería de Dos Bocas llegará a su máximo pico productivo solo hasta el año 2028, dice la Secretaría de Energía. Gobierno suspende la eliminación total del uso de glifosato. Bueno, esta
Esta en particular se parece mucho a la portada que habíamos visto el día de ayer. Sí, no se actualizaron esas dos portadas. Ni la del periódico El Financiero, ni la del periódico El Economista. Vamos con las siguientes. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, presenta en su portada comida desperdiciada. Millones de toneladas de alimentos se tiran a la basura año con año, lamenta la Organización de las Naciones Unidas. La problemática, o el problema dice, no es exclusivo de los países ricos. Calificar esta tragedia como propia de unos países ricos es mentira, es una tragedia a nivel mundial. Pues sí, hay muchas circunstancias que se pueden dar para que alguien no consuma un alimento que está en buen estado. Posible freno en el año 2025, prevé el gobierno una desaceleración económica, la misma que ya comentamos de otros periódicos. Un año y aún no llega la justicia. Los obispos de México lamentan la política ante los grupos migrantes, obviamente que recuerdan a los 40 migrantes que fueron quemados vivos por el gobierno de López Obrador. Con boletos a semifinales, un gol de la colombiana Mayra Ramírez puso en ventaja al Chelsea ante el Ajax. Esto del deporte del fútbol femenino que sigue luchando por tener un poco de atención por parte de la prensa internacional. Candidatos logran pasar una aduana. El Tribunal de la Federación da luz verde a los yucatecos. Una noticia relacionada con la iglesia. Humildes servidores, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega presidió la misa crismal, en la cual exhortó a todos a ser siervos humildes de Dios para extender la gracia de Dios en la tierra. Es, sin lugar a dudas, un buen mensaje ahora que el mundo se encuentra en situación tan desesperada con lo que está ocurriendo en Gaza, con lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia. Y en México, ¿no? México que cada día se encuentran más y más y más fosas clandestinas. El Sol de México presenta lo siguiente. El presidente quiere crear miedo en las elecciones de este año programadas para el 2 de junio. El presidente quiere crear miedo, ¿para qué? Para que la gente no vaya a votar. Es lo que ha declarado Santiago Krill del Partido Acción Nacional. Muy buen análisis. En efecto, puede ser que él quiera generar miedo para que la gente no vaya a votar. Miedo lo están generando cuando le mienten a las personas diciendo que Xóchitl Gálvez quiere quitar o acabar con los programas sociales. Es meterles miedo. Lo hace con el objetivo de generar un sentimiento de miedo hacia el 2 de junio. Es una irresponsabilidad, además de un disparate, responde Santiago Krill a propósito de las declaraciones de López Obrador, quien ayer planteó que anular la elección del 2 de junio equivaldría a un golpe de estado técnico. Dijo además, sería como soltar un tigre, o a muchos tigres. El coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez califica como irresponsable la advertencia de López Obrador sobre soltar el tigre. Aquí debió de ponerle amenaza, porque no es una advertencia, es una amenaza. Para el coordinador de campaña de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, el escenario hacia el 2 de junio es, dice, el deseable, es ganar la elección con los votos en las urnas, aunque han estado denunciando que ante el Instituto Nacional Electoral y en su caso el Tribunal de la intromisión del presidente en esta elección. Igualmente, pues el periódico El Sol de México destaca pues la demanda que se le ha hecho a Mexicana de Aviación. Ni en Semana Santa se respeta Acapulco. Esta nota sí, muy bien por parte del Sol de México que la haya destacado. Pues siguen quemando, los extorsionadores, los criminales siguen atacando a los transportistas y el día de ayer quemaron un camión de pasajeros en la ruta que va de hospital vacacional. Fue quemado la mañana de ayer sobre la avenida Constituyentes, cerca del mercado central de Acapulco, en pleno periodo vacacional de Semana Santa y a pesar del blindaje de los 3 niveles de gobierno que supuestamente goza Acapulco de tener.
quemaron este camión. Y sobre todo que es un camión que tiene propaganda de Morena, de una tal Yolotzin. Ahí aparece, se está quemando. Previamente teníamos otra fotografía de un camión con propaganda electoral de Morena que igualmente los criminales quemaron. Y esa es la perfecta definición de lo que ocurre en México. Como también cuando se cayó esta trave, una especie como de trave, una pieza de concreto que pesaba más de 90 toneladas, que se cayó de la construcción del tren interurbano en la alcaldía Álvaro Obregón y aplastó una camioneta que tenía propaganda de Morena, propaganda de López Obrador, de la campaña 2018. El INE pide protección a los capacitadores del INE para realizar las elecciones del 2 de junio. La autoridad electoral solicitó al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad cuidar del personal que ingrese a Pántelo para notificar a los ciudadanos de que han sido elegidos como funcionarios de casilla. Juegos Olímpicos a conquistar el río Sena. Marta Sandoval llega fortalecida a los Juegos Olímpicos de París con la posibilidad de subir al podio en la prueba de natación en aguas abiertas. Me gustaría quedar en el top 10, sería una meta a seguir, explicó. También presentan la fotografía de Los Ramones, 5 décadas de la música punk, que el punk ya como que se ha domesticado, ¿no? Se ha hecho como más tipo institucional, que en realidad siempre fue eso, porque si recordamos que el mismo sistema promueve los movimientos anarquistas para ejercer dominación y desintegrar el núcleo o el tejido social, entendemos bien que es la música de los Ramones. La música de los Ramones que probablemente y solamente la compusieron para pasar un buen rato. Regresamos al 30 de marzo de 1974, un neoyorquino sábado cualquiera, para muchos no, donde sin saberlo, la tierra de los 5 barrios fue testigo del inicio de una revolución, dentro de la misma revolución del rock and roll, el inicio absoluto de los Ramones, quizá la primera banda de punk oficialmente hablando. La primera, pues yo creo que hubo también otras, pero muy marginales. Es que los Ramones vendrían a ser como qué, como el mainstream de la contracultura de los underground. Saben bien a lo que me refiero, ¿no? No. Vamos con la siguiente portada del periódico La Prensa. Bueno, pues igualmente destaca los Ramones. Más que un clásico, Pumas necesita retomar la confianza en la clausura con el triunfo ante Cruz Azul. Esto el sábado en el Estadio Universitario. Por ser un día feriado, mañana no se publica La Prensa. Mantente informado en www. Ya sabe, ¿no? El portal digital. ¿Qué presenta en su portada? Bueno, morir en la calle. Paola Montserrat fue ultimada con violencia en el bajopuente del Metro Morelos. Es recordar una historia de un homicidio, de un feminicidio. Más de 4.179 hectáreas han sido destruidas por los incendios en el Estado de México. El día de ayer por la tarde precisamente se veían las columnas de humo desde muy lejos. La Fiscalía General de la República asegura 100 toneladas de precursores químicos para producir drogas sintéticas. Destaca a la Fiscalía General de Justicia que una disminución del 18.7% en los asesinatos de mujeres en la Ciudad de México. Pues esas estadísticas ya saben, un dato parcial, que es hablar de los homicidios de mujeres, le sirve mucho a los políticos y a los funcionarios para fragmentar la realidad, que es más grave. Y obviamente que un elefante no se puede definir por simplemente tocarle la trompa. Vamos ahora con el periódico AM. Protegen a las aves. Por los peces ya no hay nada que hacer. Sus restos pueden verse esparcidos por la tierra árida de la presa El Palote, por lo que el Parque Metropolitano ahora enfoca sus esfuerzos en tratar de proteger a las aves migratorias
que buscan alimentos entre los pequeños charcos que todavía quedan. Y en efecto es una fotografía muy fea, muy triste, del esqueleto de un pescado. Ahí donde alguna vez hubo mucha agua, se secó. Y así quedaron los peces. Peces que por el tamaño que estamos viendo, podrían tener incluso hasta más de 15 años. Recuérdese que una carpa puede vivir hasta 80 años. Y nunca dejan, creo que, de crecer. Se triplica el porcentaje de las personas que se niegan por temor a colaborar en las elecciones. Hay secciones específicas de varios municipios que aún no alcanzan el número necesario. Es un fenómeno nacional, señala el Instituto Nacional Electoral. La falta de interés es otro de los factores que están afectando. Rechazan participar en casillas electorales por temor. El mismo temor que el presidente López Obrador ha estado promoviendo. Temor, quiere crear miedo para que la gente no participe en las elecciones del 2 de junio, porque sabe que entre más personas participen, menos posibilidades tiene de ganar Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no ha podido sobornar a todo el país, porque no le alcanza el dinero para comprar el voto de todos, por eso lo digo. Aunque cada elección tiene un importante número de rechazos de la ciudadanía a capacitarse como funcionario de casilla, en este año se triplicó el porcentaje de las personas que no quieren participar, por razones de miedo. Esto de acuerdo con Cecilia Maldonado Reyes, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Electoral del Instituto Nacional Electoral INE en Guanajuato, quien añadió que aunque el número de absolutos ya se cubrió, el total mínimo requerido de ciudadanos capacitados para el Estado, hay secciones específicas en varios municipios donde no se puede alcanzar, pues son zonas que los mismos pobladores consideran de alto riesgo. El presidente no va a querer garantizar las elecciones, quiere precisamente perjudicar y anular el proceso. Igualmente tiene un comunicado que pues mañana no se publica, que por la Semana Santa. Llevan 5 días, llevará, dice, 5 días lograr apagar el incendio. Como mínimo, afirma el gobernador Diego Sinué Rodríguez. Sigue el pleito por los pagos, mantienen el silencio sobre agente muerto. ¿Se acuerdan del video de un hombre que suplicaba que le dieran un balazo en la cabeza porque le daba mucho miedo que le cortaran el cuello? El criminal intenta en varias ocasiones cortarle el cuello y pues al no conseguirlo termina dándole el disparo en la cabeza por el cual él suplicaba. Le pedía: jefe, mejor máteme con un disparo, le decía. Mejor máteme con un disparo. Qué triste, y ese es México. Esa es la postal de México. Vamos con nuestra última portada, y es del periódico precisamente El Informador. El periódico El Informador presenta: aumentan las actividades gratis en vacaciones. Esta creo que es la misma portada del día de ayer. Cruz Roja ofrece más atenciones en la Ciudad de México y alista nueva sede. Es la misma portada del día de ayer. Ya, pues ya salieron, ¿no? Salieron de vacaciones y no tienen, pues personas que los sustituyan en la redacción. Ya saben que yo planeo hacer este programa diariamente. No hay descanso. No hay día para excusarse, salvo que me salga algo muy, muy importante y que no pueda dedicarle por lo menos 1 hora a este programa. Pues será únicamente el día en que no publique, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar un poco de la Semana Santa. Vamos a salir un poco de los temas. Y la Semana Santa, vivir la Semana Santa, nos ayuda a comprender por qué el país se encuentra así. Ha habido un proceso brutal de descristianización. Las mafias internacionales han gastado desde hace muchos años billones de pesos, trillones de dólares, quise decir, trillones de dólares para tratar de borrar el concepto de Dios de la mente de todos los seres humanos. Y ahí la prueba de que es algo divino, porque a pesar de destinar todo ese dinero, que bien se podría utilizar para combatir la hambruna, para combatir enfermedades, ellos lo han empleado para tratar de eliminar a Dios de la vida de todos nosotros. Y sin embargo, Dios, que es algo tan natural,
sigue arraigado naturalmente al ser humano. Vamos con algo de la Semana Santa. Escuchas a Héctor Salas en Radio. Esta Semana Santa comenzó el domingo 24 de marzo y va a concluir este sábado 30 de marzo. ¿Qué hablar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 19. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato, y les dijo: «Mirad, os traigo fuera, para que sepáis que no encuentro ningún delito en él». No encontraba culpable a Jesús de ningún delito. Salió entonces Jesús fuera llevado con la corona de espinas y el manto de púrpura. Les dijo Pilato: «Aquí tenéis el hombre». Posteriormente dice: «Cuando volvieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Les dice Pilato: «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él». Los judíos le replicaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se tiene o se cree hijo de Dios». Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder también para crucificarte?». Respondió Jesús: «No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti por eso, el que me ha entregado a ti, es decir, los judíos, tiene mayor pecado». Al oír esto, desde entonces, Pilato trataba de liberarle, pero los judíos gritaron: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César». Todo el que se hace rey, se enfrenta al César. Precisamente esto era lo que les explicaba el día de ayer. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase que han deformado los masones, que han tomado de la Sagrada Escritura. Como si estuvieran diciendo que nosotros los católicos no podemos opinar absolutamente nada de política, y es todo lo contrario. Los judíos, los masones, dicho de otra forma, los miembros de la sinagoga de Satanás, siempre han impulsado esta falacia de decir que los católicos o que la religión es una cosa privada, una cosa interna. No. Esa es la falacia, esa es la falsa acusación con que los judíos quisieron llevar a Cristo a la cruz. Le dijeron a Pilato: «Aquí está. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace o dice rey se enfrenta al César». Esa era la tesis principal de los líderes de la sinagoga de Satanás para crucificar a Cristo. Versículo 13. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado. En hebreo se dice Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia la hora sexta, dice Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Les dice Pilato: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Replicaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que el César. Nótese esto que están diciendo. Esta es una declaración de condenarse a Satanás, de servir a un rey pagano. Eso era lo que estaban haciendo los judíos. No tenemos más rey que el César. Mentirosos. Entonces se lo entregaron para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él, cargado con su cruz, salió hacia el lugar llamado el Calvario, que en hebreo le llaman Gólgota. Y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Aquí no lo dice, pero estaba así, sí lo dice adelante. Versículo 20. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. He aquí la razón de por qué el latín es una lengua bendita, una lengua importante, una lengua culta. Está en la cruz de Cristo. 21. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy rey de los judíos. Pilato le respondió: lo que he escrito, lo he escrito. Otra ley que sella precisamente la veracidad de la Biblia. Lo escrito, escrito está. Lo escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida en una pieza. Parecía alta costura, ¿no? Tejida en una sola pieza, de arriba a abajo. Esto nos habla mucho, ¿no? Nos habla de la integridad. Sí, debe de ser un símbolo de integridad, sin lugar a dudas, que estuviera construida en una sola tela. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, bueno, pues tomaron sus vestidos y se dieron cuenta de esta condición de la tela. Por eso dijeron: no la rompamos, sino echemos a suertes a ver quién le toca. Para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos, han echado suertes de mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados romanos. Que allí también está Roma. Allí está presente Roma. Los que fungieron por órdenes de la sinagoga de Satanás para crucificar a Cristo estaban ahí. ¿Y ahora qué es Roma? La sede de la iglesia. Convertidos por Cristo en la sede de la iglesia. Porque hasta que entraron en vigor los pactos de Letrán, la ciudad del Vaticano era parte de Roma. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Aquí dice Clopas, pero yo tengo entendido que era Clofás. Y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien más amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Era uno de sus discípulos, no un hermano de sangre. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. María ya no vivía sola. Fue a vivir con este discípulo de Cristo para que la cuidara. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran.
Fíjese, esta era una idea que tenían los satanistas para que no se cumpliera la escritura, porque ni un solo hueso será roto. Esa era una de las condiciones. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahí se cumplió lo que se había dicho, ni un hueso será roto. Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura y no se le quebrara hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahí se cumple. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, porque no lo decía ante los judíos, recuérdese que los judíos crearon la masonería para perseguir y asesinar a todos los apóstoles de Cristo. Lo creó el rey Herodes y su consejero Hiram Abiud en el año 43 después de Cristo. La organización se llamó la Fuerza Misteriosa y desde entonces son los enemigos de Cristo. Pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido depositado todavía. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, por esa razón pusieron el cuerpo de Jesús en ese lugar. Y después, al tercer día, resucitó. Esos 3 días fueron los días más difíciles para los apóstoles. Porque fueron esos 3 días en que tuvieron la duda. Y nótese que también fueron 3 días los que Jesús se le había perdido a sus padres, a Santa María y a San José, porque estaba en el templo. 3 días, ellos no desistieron, a pesar de que parecían no encontrarlo en ninguna parte, ellos siguieron buscando a su Hijo, que era Dios. De la misma forma, nosotros no debemos de perder la fe y debemos de seguir buscando a Dios. En todas las cosas y en todos los lugares debemos de seguir buscando a Dios. Bien, pues para finalizar con esta transmisión, y probablemente esto es algo que voy a hacer ya desde siempre, vamos a cerrar con la oración de San Miguel Arcángel, redactada por el Papa León XIII, que algunos incluso la consideran como un pequeño exorcismo. San Miguel Arcángel, primero, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la hora de la batalla. Que seas nuestro resguardo en contra de la maldad y de las trampas del demonio. Que pueda Dios restringirle. Nosotros humildemente te rogamos que puedas tú, oh príncipe de la multitud celestial, por el poder de Dios, arrojar al infierno a Satanás y a todos los malos espíritus que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. Que tengan una Semana Santa con la presencia de Dios, que sigan a Cristo en los pasos, en el camino de su vía santa. Y bueno, pues continuaremos haciendo este programa, si Dios lo quiere así, si Dios lo permite, regularmente en este canal. Soy Héctor Rosales, gracias por escucharme, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal.
Gracias por tu atención, hasta la próxima.